Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión más desde el Centro de Estudios Multidisciplinarios de Veracruz, CEMBER. Soy la maestra Jacqueline Bautista Hernández, directora general del mismo. Y bueno, hoy me encuentro desconectada para platicarles respecto de un taller virtual muy interesante que se va a llevar a cabo los próximos días. Vamos a iniciar el próximo jueves 23 de junio, denominado Grafoscopía Forense Avanzada. Este taller, que será impartido por el extraordinario ponente, va a tener una duración de 2 horas 30 minutos y pues además invitarlos a que no se pierdan de la jornada de conferencias virtuales que se va a llevar a cabo el día sábado 30 de julio, donde tendremos expertos en temas de balística forense, inteligencia y política criminal y grafoscopía. Y bueno, al final de esta transmisión le estaremos compartiendo la información a detalle. En este momento les voy a mencionar a los ponentes que se encuentran conectados con nosotros. El invitado especial de este día nos acompaña el doctor Sergio Quintana Varela. Doctor. Así Doctor, ¿qué es. tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. También se encuentra con nosotros el maestro Oscar Esteves Carvajal. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, es un honor para mí estar con todos ustedes, como siempre, que tienen este interés por esta rama tan apasionante de las ciencias forenses y la criminalística como lo es la grafoscopía. Y nada más y nada menos que esta tarde nos vestimos ahora sí que de gala con la presencia del doctor, el maestro Sergio Quintana Varela, quien ha sido y sigue siendo mi gran maestro. Por lo cual me siento muy contento el día de hoy. Buenas noches, licenciada, muchas gracias. Bueno, y antes de iniciar esta charla virtual tan interesante, me permito leerles un poco más sobre el currículum del doctor. Bueno, doctor Sergio Quintana Varela es perito criminalista, licenciado en Derecho, con diplomados en Criminología y Criminalística, con doctorado en Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Autor de 2 obras tituladas Alfa y Omega de la Grafoscopía y El Manual del Criminalista. Además de la tesis, La Criminalística, fuente de conocimientos especiales para el desahogo de la prueba pericial. Catedrático e instructor de diversas materias como la grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, balística forense, criminalística, entre otras. Y también ha impartido clases en diversas universidades, centros de estudios o colegios. Fue funcionario de la seguridad pública y de servicios periciales en el estado de Veracruz durante muchos años en su trayectoria profesional. Creador además del innovador sistema grafoscópico Quintana Varela. Y bueno, también se encuentra con nosotros el maestro Oscar Esteves, director ejecutivo del Centro de Estudios Multidisciplinarios de Veracruz. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta jornada de preguntas y respuestas. Adelante, maestro Oscar Esteves, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente y agradecido por estar con ustedes aquí, sobre todo por el interés que han mostrado todas estas personas en esta materia tan preciosa como lo habíamos mencionado hace un momento. Esta noche tenemos precisamente al autor de Alfa y Omega de la grafoscopía, es este gran maestro doctor que pues en realidad hasta el día de hoy sí, seguimos aprendiendo de él, es un gran maestro. Yo siempre que lo veo me lo encuentro y le digo, maestro de maestros, ¿cómo se encuentra? Y con mucho cariño, porque es una gran persona, un gran ser humano, además de este aporte que nos hace. Y precisamente, maestro, doctor, en esa tesitura
Quisiera yo preguntarle, bueno, formularle la primera pregunta esta noche para todos nuestros interesados, nuestros participantes, los que nos siguen a través de Facebook Live. Quisiera preguntarle, maestro, ¿en qué consiste el sistema grafoscópico que usted descubrió, desarrolló y perfeccionó, que ha plasmado en su gran obra maestra Alfa y Omega de la grafoscopía y que de alguna manera es un aporte novedoso a las ciencias forenses? Sí, muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Sergio Quintana Varela, como ya quedó expresado. Sí, la pregunta es un tanto amplia, pero muy interesante. Evidentemente, todos los que estamos aquí presentes a través de estos medios electrónicos, creo que el gran interés debe ser preguntarnos el génesis de los cambios del conocimiento. Aquí dentro del génesis me permito expresarles que leyendo la Biblia hebrea, por supuesto, precisamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, habla sobre yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. Y entonces por eso, a través de estar trabajando los aspectos de la caligrafía, de la grafoscopía y eso, de los que me anteceden como escritores, como investigadores, escribí de primera intención este libro. Este libro se llama Alfa y Omega de la grafoscopía, atendiendo precisamente a el capítulo 1:11 de Apocalipsis. Entonces, esto nos lleva a entender que era justo y necesario la investigación de quienes escribieron acerca del estudio del lenguaje escrito para esa comunicación, que es un avance en la humanidad, como Homo sapiens sapiens. Ahora bien, cuando estuve trabajando para el laboratorio de criminalística e identificación de seguridad pública en el año 80 al 86, me percato que se manejaba o se pretendía manejar la identificación de personas que dejaban recados póstumos. Concepto, por cierto, equivocado dentro de los aspectos de la criminalística que hoy conocemos. Entonces no sabíamos si realmente la escritura de ese recado pertenecía a el puño y letra de la persona que según había firmado que había muerto. Era una incógnita. Se manejaba la caligrafía para poder identificar la calidad gráfica y esto me lleva a decir si se parecía mucho la forma, la estructura gramal y gráfica de ese recado, es decir, de la escritura, con respecto a una escritura que conocíamos perfectamente bien, que sí pertenecía al puño y letra de ella, esa persona, podíamos decir que sí era su escritura, pero escudriñando en realidad la caligrafía que obedece a 7 elementos esenciales: conocer la altura o tamaño, la inclinación, la presión, la velocidad, la unión, la calidad gráfica, el alineamiento básico. Creíamos que con eso podíamos identificar a la persona. Eso, en lo personal, yo tenía muchísimas dudas. No estaba seguro si realmente estaba identificando a la persona con tan solo esos elementos. Cuando hago otros estudios de investigación, me encuentro de que la caligrafía no es suficiente para identificar al autor de una escritura. Solamente es para clasificar la calidad gráfica que tiene una persona a través de sus estadios. Debemos recordar que la gran primaria corresponde a primero y segundo de primaria, es el primer estadio. Segundo estadio, de tercero a cuarto. Tercer estadio, de quinto y sexto año de primaria.
es donde aprendemos a escribir. Muy lindo, muy adorable, muy rico en su caligrafía. O burdamente, con garabatos. ¿Quién de vosotros escribe garabatos? Incluso teniendo una capacidad intelectual como la que gozamos, licenciados en Derecho, arquitectos, ingenieros, psicólogos, médicos, etcétera, y tenemos una horrible escritura. Sin embargo, debemos reconocer que la calidad gráfica de muchas personas es totalmente legible. Luego entonces, cuando hablamos de firmas, de rúbricas, se atendía de que eran ilegibles. Entonces esa grafoscopía que se manejaba no es otra cosa más que caligrafía. Calificar la calidad gráfica, y con calificar la calidad gráfica no se identifica a ninguna persona. Podríamos decir el grado intelectual de graficar, nada más. Pero bueno, atendiendo a la pregunta, es obvio que tenemos que remontarnos también a conocer quiénes fueron los precursores del estudio grafoscópico con fines de identificar al autor de una escritura o de una rúbrica. En verdad, en todos los estudios realizados, ejercicios, investigaciones de laboratorio, observaciones, no estuve totalmente de acuerdo y empecé mi lucha por la investigación grafoscópica, y ese fue el parteaguas de tratar de conocer a ciencia cierta lo que otros autores en materia de grafoscopía comentaban, y muchos peritos en la República Mexicana también decían que con tan solo esos elementos, perdónenme por favor, muchísimos peritos siguen diciendo que con tan solo esos elementos de la grafoscopía ya anunciados, que se conoce hoy en día como método de comparación formal y directo del orden general. Del orden general no se identifica a alguien. Entonces tenemos que practicar el método de comparación formal y directo del orden particular. Y así fue como empecé a manejar otras observaciones y el cambio, que fue un cambio radical. Hoy en día gozo con 31 generaciones en materia de grafoscopía y documentoscopía. Por lo tanto, hay muchos peritos, tanto en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, que conocen el sistema de grafoscopía alfa y omega. Así las cosas, licenciado Oscar. Excelente, maestrazo, excelente. Pues ya contestó súper de manera extraordinaria y de manera magistral esta pregunta, y nada más ahondando un poquito en ello sobre lo que su inspiración. Entonces entiendo, maestro, que fue la inquietud de darse cuenta o estar consciente que no bastaban esos 7 elementos, digamos, de la llamada grafología clásica, o lo que fue precursor de la grafoscopía hoy en día, sino que usted pensaba que debía haber algo más en la escritura que pudiera usted descubrir, y lo cual fue haciendo, ¿no? Así es, precisamente en la investigación que se realizó por muchos años, hasta que un día de esos 1986, al estar haciendo las experimentaciones, pues prácticamente se tardó en escribir el libro Alfa y Omega de la grafoscopía con estos cambios, que en honor a la verdad, ahora todos mis compañeros que han estado conmigo en las aulas, comprendiendo Alfa y Omega de la grafoscopía, ahora considero que están satisfechos. Y sí, precisamente esos valores gráficos, mediante la antropología de la escritura,
y todas las leyes del grafismo que conocemos, incluso sus principios, pues fue aumentando el deseo de ser un perito, pero a conciencia, y aprender grafoscopía a conciencia. Yo digo que aprender grafoscopía de verdad no es difícil, no es imposible, solo se requiere que uno desee tener ese conocimiento científico. Claro que sí, maestro. De hecho, si me lo permite, creo que eh, la manera digamos, llevar este sistema, que me gustaría también que nos dijera si le podemos denominar sistema alfa y omega o le podemos denominar como sus apellidos, ¿no? Quintana Varela, ¿no? O no sé cómo le gustaría que se llamara este sistema. eh, pero sí, a mí al menos me ha permitido desarrollar unos buenos peritajes, unos buenos dictámenes y que fuera reconocido por algunos de las autoridades, operadores jurídicos como son jueces de distrito, jueces de primera instancia. Pero sí, ¿qué denominación le gustaría más, maestro? Muchas gracias. Sí, esta oportunidad pues no debo de dejarla pasar desapercibida. A mí me gustaría, como dice Apocalipsis, que quede como dice Apocalipsis, alfa y omega de la grafoscopía, y cuando se anuncie de que los estudios basados en alfa y omega de la grafoscopía, evidentemente tendrán que escribir quién es el autor, que es Sergio Quintana Varela. Por supuesto, maestro, todo el crédito para usted y honor a quien honor merece. Es una frase que usted mismo nos ha reiterado en muchas ocasiones y la verdad, sus enseñanzas pues trascienden, al menos en mi persona. Tengo excelentes recuerdos de sus clases magistrales, que por cierto, soy privilegiado porque fui uno de las primeras generaciones, ¿verdad, maestro? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, con mucho agrado recuerdo aquellas clases en precisamente en la Grecia veracruzana, en la Atenas veracruzana, Jalapa, Veracruz. Así es, maestro. Bien, pues ahora vamos a hacer digamos, en los antecedentes, en los orígenes de la grafoscopía. Por ahí tenemos a un autor que es Félix del Val Latierro. En este caso, me gustaría preguntarle, ¿en qué momento usted empezó a conocer o aprender sobre este autor? Y qué fue o qué opinión le merece al respecto para, para el contexto que vivimos hoy en día. Desde luego, tuvo su importancia, ¿verdad? Pero ahorita, ¿qué nos podría decir al respecto, maestro? Precisamente esta obra española de Félix del Balatierro me parece que habla de una manera muy importante que rompe el paradigma de la caligrafía, del análisis de la caligrafía, mediante su estructura técnica científica que él denominó grafocrítica. Entonces, este manual, este libro de Félix del Balatierro, maneja la grafocrítica y se interna en dos mundos, el mundo práctico, material, y el mundo espiritual. Él denomina los 9 puntos importantes como principios y dice que así como no hay dos cerebros iguales, dos almas iguales, no hay dos personas iguales. Por lo tanto, la escritura no puede ser igual, porque tiene un pensamiento, y ese pensamiento provoca características muy especiales, indubitables. Y bueno, entonces con Félix del Balatierro, en un cambio
que hace de otro autor francés llamado Pellat. Él analiza los aspectos biológicos, psicológicos y materiales, donde lo rescatable es donde él dice que cada persona deja rastros, aunque ellos les llamaron los idiotismos, pero no discierne correctamente los idiotismos, y ahí se trae arrastrando la grafocrítica, pero pienso todavía que el libro Grafocrítica debe ser libro de cabecera, incluso de los que seguimos practicando. Y nótese, por favor, que dije, seguimos practicando, porque con el conocimiento que hoy nos muestra alfa y omega de la grafoscopía, podemos entender lo que quiso decir el maestro Félix del Balatierro. Por lo tanto, yo les invito a todos y cada uno de ustedes que se alleguen de toda información, de toda literatura que hable de grafoscopía. Evidentemente, para mi gusto, he puesto en tela de juicio muchas de las opiniones dadas por algunos críticos en materia de grafocrítica, en materia de caligrafía, en materia de grafología, en materia de grafometría. Y bueno, entonces aquí la parte interesante es tener 2 o 3 autores, criticarlos. Criticarlos significa tomar criterio de los comentarios dados por ellos y acrecentar nuestro conocimiento. Desde luego, maestro, sí. Y así es. Excelente, maestro, excelente. Fíjese que muy de acuerdo con usted, se trata de ir construyendo y perfeccionando un sistema que ha venido desarrollándose y que el objeto de la grafoscopía es la identificación del autor, ¿verdad? Y ahí podemos hablar un poquito en cuanto a la diferencia con la grafología. Me parece muy bien que, digamos, estas conferencias que se hacen son buenas porque hay un gran aporte también de parte de quienes participamos para ir definiendo y construyendo esta nueva propuesta y sobre las ideas o los cimientos que usted ha expuesto, ¿verdad? Hay otro autor por ahí, maestro, ¿nos podía hablar algo sobre el autor Rafael Barraza Coronado? Si nos hace favor, maestro. Sí, por supuesto. Efectivamente, un experto en materia de grafoscopía, con esa calidad de perito en grafoscopía o conocido como perito grafóscopo, resulta necesario que retenga información de los diferentes autores y maestros en materia de grafoscopía. El maestro Rafael Barraza Coronado, mexicano, allá por los años de 1940, empezó a dar cursos por correspondencia de materia grafoscópica, y analizaba precisamente la grafoscopía del orden general, pero no había una característica del orden particular, solamente decía que todos nos distinguimos porque cada quien tiene su propia forma de escribir, y se basaba precisamente en los elementos caligráficos, o sea, la calidad gráfica. Y él decía que la calidad gráfica no se puede imitar, ni fingir, ni evitar. Sin embargo, hoy sabemos mediante estos estudios que el método de caligrafía Palmer desmiente esta particularidad, y dice Palmer que de 100 alumnos estudiando el método Palmer, ninguno se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque hay un intelecto grafométrico y grafocrítico. Ahí es donde está la disyuntiva de pensar qué hay entonces. Este método del maestro Rafael Barraza Coronado dejó de funcionar en 1900
88, 90, más o menos. Existen personas que todavía se identifican con los diplomas emitidos por aquel maestro y bueno, aquí la diferencia, la gran diferencia, honor a quien honor merece, es que debemos seguir siendo más técnicos, más científicos y convencernos especialmente a nosotros mismos que tenemos la capacidad para identificar a una persona de otras tantas, porque siempre habremos de trabajar con material caligráfico o muestras caligráficas para detectar la indubitabilidad de una persona. Y tenemos que tomar muestras tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Y suponiendo sin conceder que pudiera ser muy sospechoso y muy delicado el documento con que vayamos a trabajar, pues es necesario hacer muchos experimentos para la toma de muestras caligráficas. He allí la diferencia del maestro Rafael Barraza Coronado en relación a Félix de Balatierro. Excelente, maestrazo, excelente explicación. Sí, pues me parece muy interesante. Por ahí también me gustaría saber, pues, qué opinión le merece el doctor Orellana sobre sus aportaciones también ya un poquito más hacia la actualidad, ¿verdad? Sí, el maestro Octavio Orellana Guiarco, en su libro de grafoscopía, también es un estudio literario donde recopila la información de Balatierro y otros autores para consolidar un pensamiento muy importante, más que técnico, es filosófico. Dentro de esa filosofía es la tecnología de la adecuación del conocimiento para realizar dictámenes periciales basados en el método y la técnica. Y sin embargo también solamente maneja la caligrafía como los aspectos de la grafoscopía, que tiene que ver con el origen etimológico de la palabra, que es grafos, escritura, y scopein, análisis u observación. Y obvio es que cuando se maneja la palabra forense, grafoscopía forense, tiene que ver y tiene que interpretarse como que el conocimiento grafoscópico se pone a disposición del conocimiento de un juez para que éste, a su vez, valore la prueba pericial en materia grafoscópica. Excelente, maestro. Sí, así es. Sí, la palabra forense, pues ya sabemos que está relacionada con el foro, ¿verdad? Que proviene de ahí del foro. Y el foro, pues tiene que ver con, hablamos de foro cuando hablamos de impartición de justicia, ¿verdad? Y tiene que analizarlo o valorarlo o incluso no tomarlo en cuenta un juez, ¿verdad? En su caso, en caso que sea muy defectuoso o que no esté acreditado el perito. Maestro, fíjese que quiero comentarle aquí a nuestra amable audiencia y a nuestros participantes que fue gracias a usted, maestro, que yo encontré esta pasión por esta materia, porque pues cuando yo hice el diplomado en criminalística en aquellos años, donde también usted iniciaba ya dando clases, o a lo mejor ya tenía tiempo dando clases, pero participó ahí como instructor, pues yo me veía más como haciendo criminalística pura, o sea, criminalística de campo, yendo a un lugar de intervención, viendo, no sé, tal vez manchas hemáticas, ¿no? Pero, o sea, un trabajo del detective, pero sí realmente me encantó esta materia cuando, así como usted ahora sí que nos las dio a conocer, el aprendizaje que tuvimos, me apasioné bastante por esta materia, lo cual le agradezco a usted esa aportación valiosa. Maestro, entre sus concepciones muy, muy importantes, la verdad es que tenemos el tiempo limitado, pero
hay algunas cuestiones que me parecen bastante relevantes porque no hay como tenerlo de la fuente directa del maestro. Por ejemplo, ¿sabe qué me gustaría que habláramos ahora, maestro? Porque el tiempo se nos agota, no sé, ahorita checo qué tanto nos queda, pero maestro, nos puede hablar sobre el nema y el engrama. Esos dos conceptos, ¿cómo me enamoré de esos dos conceptos, maestro? Si nos hace favor. Sí, Muchas claro, por gracias. supuesto. Sí, por supuesto. Las leyes de Pellat habla sobre la fisiología y mientras que los principios de Balatierro hablan del alma. Atendiendo a estos dos elementos que, si bien es cierto, no lo explicaron con lujo de detalles, pero para sus tiempos estaba correcto. Para nuestros tiempos ya no funciona. Parece ser que son obsoletos, pero sin embargo es una bibliografía consultada de los cuales podemos tratar de comprender y rescatar lo más importante. La escritura es cultural. La escritura es mnemotécnica. ¿Por qué razón? Porque en los diferentes sistemas escriturales, llámense ideogramas, llámense pictogramas, llámense signos, grafías, gramas, no es otra cosa más que graficar. Cualquier raya es escritura. Un puntito es una escritura. Si bien es cierto que alfa y omega de la grafoscopía maneja una tecnología más apropiada y como un tanto cuanto más científica, pues evidentemente decimos que los procesos mentales se convierten o están estimulados por un proceso fisiológico, biológico. Por lo tanto, decimos que el principio de la célula son varios elementos y especialmente es el instinto y la irritabilidad. Esto produce un funcionamiento, un pensamiento y una acción. Pero esto es cuando la percepción sensorial, el oigo, el veo, el percibo olores, el detecto sentimientos, etcétera, tienen que ver con la memoria genética. Y la memoria genética se tiene que apreciar a través del nema. El nema es la memoria genética que retiene todo tipo de información por estímulos y está registrado en el engram. El engram es una cuestión biológica y fisiológica que permite retener todo estímulo como memoria, aún terminado el estímulo. Así las cosas. Por ejemplo, cuando un niño sujeta un objeto, por primera ocasión un objeto inscriptor, en su mano, por medio del tacto, ya registra el estímulo y se queda grabado en el engram. En el engram, como consecuencia, el mnema, que es la memoria permanente. Es como hablar de aquello de la dactiloscopía. Son perennes, inmutables. Los estímulos son perennes e inmutables. No los registra el cerebro como memoria tal. Sin embargo, en el momento de graficar, lo desarrolla, como dijo Sigmund Freud, porque son pulsiones, pulsiones que a través del sistema nervioso se allegan a los músculos, a las palancas óseas, para graficar qué. La figura que tenemos en el pensamiento, en la memoria, y a través de dos elementos muy importantes que son el cerebro, la zona cerebral de Wernicke y la zona cerebral de Broca se conjuntan para graficar cualquier escritura. Y es por la retención del nema y del engrama.
Así es, maestro, excelente. Y esto nos lleva a la siguiente y última pregunta, que sería, eh, para usted siempre nos ha hablado de que, bueno, mejor usted que lo diga, ¿cuál es el génesis del grafismo? Sí, precisamente el génesis del grafismo es un elemento que se plasma a través de la fuerza nerviosa, y esa fuerza nerviosa se traduce a fuerza espiritual, que se queda marcado con, con el denominado hoy Nebo. El Nebo es el génesis del grafismo. El génesis de la escritura es el punto. El génesis de la escritura es el punto, pero el génesis del grafismo con que se va a identificar a una persona es el Nebo. Que viene del latín nebus, que significa lunar, ¿verdad, maestro? Correctísimo, buena memoria, buen nema. Lo que pasa es que estudiamos el Exacto. alfa y omega de la grafoscopía. Sí, acordémonos aquella frase que dice, solo se ve lo que se observa y solo se observa lo que ya está en la mente. Es decir, todo aquel conocimiento que está retenido en el nema, traducido al razonamiento, a la lógica, para observar la verdad. Solamente así se maneja esto. Muy bien, maestro. Eh, Maestro, tengo otra pregunta para nuestro auditorio, nuestros grandes amigos y conocedores también, espero que estén disfrutando esta conferencia o esta entrevista. Eh, ¿Cuál es la antropología de la escritura o a qué se lo conoce como antropología de la escritura, que en su libro también viene una explicación ahí amplia? Sí, precisamente antropología de la escritura podemos decir que es una ciencia que parte de la arqueología. Nótese, por favor, que es arqueología. Es el estudio de la humanidad. El antropos, del griego antropos, hombre, y por ende hablamos de la presencia del hombre en este planeta, donde la necesidad de dejar comunicación escrita, se dejaban marcas en los árboles, marcas en las rocas, para dejar una señal para grupos de personas que venían más atrás de ellos en su éxodo a alguna parte, ¿no? Entonces, esa antropología de la escritura, los dibujos rupestres, por ejemplo, nos trae a colación, ya se convierten después en pictogramas. ¿Por qué? Porque dibujaban una forma de venado o de bisonte o de jirafa o cualquier otro animalito, que significaba que iban en pos de ese tipo de animal, y ya esa marca era prácticamente la comunicación escrita entre todos los pueblos. Pero esa es parte En los inicios, ¿verdad, de maestro? los inicios precisamente del estudio de la escritura actual, que tiene que ver con antropología de la escritura, que es una ley del grafismo. Ahora, ¿por qué se dice que es ley del grafismo? Porque se debe entender correctamente bien el origen de lo que hoy hacemos como escritura. Hoy nuestra escritura se tiene que seguir perfeccionando, porque hoy escribimos por los medios electrónicos computarizados, y si no se ejercita, se olvidará. Y es lo que me está pasando a mí, maestro. O sea, la habilidad para escribir, ya tengo letra de doctor Exacto. o de Y de tercer científico. estadio, y del tercer estadio, un primer estadio. Maestro, nos gustaría que, bueno, no sé si tenemos preguntas ahí en el chat o si alguien quisiera hacerle una pregunta, también darle oportunidad porque el tiempo ya se nos agota. Vamos a dar alguna información y también la que usted nos quiera compartir sobre el diplomado, maestro, que usted imparte, sus libros, su modo de contacto, cómo lo podrían
contactar directamente, o si quieren hacerlo a través de nosotros, también nosotros estamos en toda la mejor disposición para siempre obtener las obras del maestro y hacérselas llegar al mismo precio, ¿verdad? Pero sí, maestro, por favor, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, sería el momento, o si tenemos alguna pregunta ahí en la página, permítame un segundo. Bien, maestro. Pues adelante, si nos puede, ahora sí que dar informes sobre el diplomado que usted está impartiendo en estos momentos, sus obras, por favor. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Sí, punto número uno, yo quisiera decirles que me siento muy satisfecho de haber realizado unos análisis, unos estudios y la elaboración del libro Alfa y Omega de la grafoscopía. Considero, a título personal, por supuesto, pero con la experiencia vivida de haber dado los 30 y tantos cursos en materia de grafoscopía, Alfa y Omega de la grafoscopía es un libro actual donde aquel que lo entienda será un experto en materia de el estudio de la grafoscopía para identificar a personas y de manera indubitable. Quiero decirles una frase acuñada en los departamentos de preparación profesional, donde se dice que el límite del perito es su ciencia y su conciencia. Y en ese sentido, dado a ello, escribo el famoso manual del criminalista, que es una guía excelente para todos aquellos que están estudiando derecho, que son abogados, que son jueces, que son fiscales, que son policías o que son estudiosos de la criminología y la criminalística. Considero que si alguno de ustedes quiere saber más de estos dos libros, le pasaré a esta institución de la que estamos proyectándonos acerca de los precios. Pero si quieren hacerlo de manera personal, mi teléfono es celular 2299 1104 94. Estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues nosotros estaremos proporcionando sus datos de contacto y bueno, también además invitarlos a un diplomado el cual usted se encuentra participando como docente. ¿Así es, doctor? Sí, así es. Estamos en las siguientes 8 horas en el diplomado de criminalística y nuestra ubicación para continuar los estudios es en calle 2, número 99 Altos, entre Cortés y Canal, Colonia 21 de Abril, Ciudad de Veracruz, México. A nuestro invitado especial. Bueno. Sí. Y bueno, pues más que nada agradeciendo de antemano, doctor, nuestro invitado especial este día y bueno, quien también nos transmitió valiosos conocimientos en materia de grafoscopía y documentoscopía forense, gracias a su obra Alfa y Omega de la grafoscopía. Y bueno, muchas gracias también al maestro Óscar Esteves. Estamos muy contentos por tener a ustedes como nuestra plantilla de docentes, porque quiero comentarles también que estamos organizando un curso especializado en grafoscopía y documentoscopía forense. Ese curso va a ser online y pues va a haber una opción a certificarse de manera oficial por CEP Conocer conforme al estándar S1081. ¿Es correcto, maestro Óscar Esteves? Sí, el estándar 1081 existe, pero por ahí les tenemos una gran sorpresa. Por el momento ahorita, los que quieran aspirar a certificarse, que en este momento este estándar ya está. Por ahí hay una sorpresa que no queremos revelar en este momento, pero que próximamente se las vamos a dar a conocer.
una situación que nos emociona mucho, nos llena de mucha ilusión y mucho entusiasmo. Pero bueno, por el momento ahorita el contenido, la calidad a la altura de aquí el doctor Sergio Quintana, un servidor que tratamos de hacer aportes, poner nuestro granito de arena al universo de los conocimientos, sobre todo en la especialidad de grafoscopía, documentoscopía. El maestro definitivamente tiene muchas cuestiones, muchas especialidades, muchas más que yo. No se mencionaron por la situación del tiempo, pero tenemos, la verdad, mucho que aprender de él. Entonces, estamos muy contentos de poder ofrecer estos cursos, estos talleres y estas ponencias, que también por ahí tenemos el evento del sábado 30 de julio, ¿verdad? Sí, así es. Pues a todos nuestros participantes se les va a aplicar por ahí un descuento, un porcentaje, pues por estar aquí con nosotros presentes en esta charla virtual. El día sábado 30 de julio, pues vamos a tener un ciclo de conferencias virtuales, pues se va a denominar Ciencias Forenses, la cientificidad de la prueba, que va a ser igual online y va a ser dirigido a estudiantes y a profesionistas, pues criminólogos, criminalistas, perfiladores, grafoscopistas, abogados y demás pertenecientes al área jurídico-pericial. Bueno, nos va a acompañar el ilustre doctor Sergio Quintana Varela con la ponencia Balística Forense, rompiendo paradigmas, así como el maestro Eric Antonio Salas Azuara, quien va a llevar la ponencia Inteligencia y Política Criminal, y pues nuestro ilustre ponente, el maestro Óscar Esteves Carvajal, quien tendrá el tema a cargo de cientificidad de la prueba grafoscópica. Y bueno, por ahí vamos a manejar unos costos promocionales a los participantes que el día de hoy nos acompañan. Y vamos a dejar en nuestra página, en nuestra fanpage, los datos de contacto para que puedan realizar su registro. Y bien, creo que tenemos ahí una pregunta, doctor. Se la voy a comentar, doctor. Dice por ahí a Alberto Torralba, nos pregunta, ¿podría decirnos, doctor, si en nuestro país grafoscopía y grafología tienen el mismo objeto de estudio o si son diferentes? Gracias y saludos. Sí, muy interesante la pregunta porque en muchas de las ocasiones se confunde. Grafología es una ley del grafismo que tiene que ver con toda la historia de los pueblos que escriben. Nótese, por favor. En otro momento se connota la grafología como el estudio de la personalidad y el carácter de una persona y se traduce a psicología de la escritura. Mientras que la grafoscopía es el estudio para identificar al autor de una firma dubitable o de una escritura dubitable, comparándola con la escritura indubitable. Por lo tanto, estos dos conceptos son diferentes y que quede claro porque es necesario que los que nos están escuchando hagan conciencia de estas ideas y que no se confundan. Una cosa es grafología y otra cosa es grafoscopía. Y otro punto es, aprovechando la oportunidad, es como aquello de la criminología y la criminalística. Son dos aspectos importantes que son distintos. Y muchas veces ha habido muchos abogados que confunden la criminología con la criminalística, como confunden la grafología con la grafoscopía. Pues esta manera de terminar, maestro, aclarando estas dudas, despejando estas dudas y de esta manera, como siempre, lo acompaña la excelencia en sus respuestas y sobre todo soportado en la experiencia, el conocimiento, ¿verdad? El aprendizaje que usted también ha tenido
durante todos estos años y que sigue aprendiendo, como todos seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, seguimos descubriendo e investigando a otros autores o las nuevas tendencias, cuáles son los últimos, ahora sí que sistemas, métodos o técnicas, y precisamente por ello es que nuestro reconocimiento lo felicitamos. Y si nos permite, doctor, a continuación, Jacqueline le tiene por ahí una sorpresa De para antemano, terminar muchas esta gracias. sesión. Sí. Gracias. Sí, doctor. Bueno, también, bueno, antes de terminar, pues por ahí como comercial, tenemos este jueves 23 de junio a las 18 horas, perdón, un taller virtual denominado Grafoscopía Forense Avanzada, que lo va a impartir el maestro Óscar Esteves. Y bueno, va a tener un costo de inversión 199 pesos, que incluye acceso a la clase, constancia, grabación y un libro PDF de regalo. Y bueno, vamos a estar promocionando este taller virtual, que es la continuación de el que se llevó a cabo el día 2 de junio, también impartido por el maestro. Y bueno, doctor, si me permite presentar su reconocimiento. Tenemos por ahí una sorpresa, doctor. Qué bueno, qué bueno. Ya estoy preparado. Sí. Estoy sentado. Sí. Permítame. Ahí está. Aquí está, doctor. ¿Se puede observar? Veo a Asi. Lo veo lejitos, pero bueno, ahí está, dice reconocimiento y ya lo demás creo que necesito una buena lupa. No, no. Reconocimiento de participación se le otorga la presente al doctor Sergio Quintana Varela en mérito de su destacada participación en la presentación de la charla virtual Alfa y Omega de la Grafoscopía el día 19 de junio del 2022 en la ciudad de Veracruz, Veracruz, con una duración de 1 hora. Doctor, muchísimas gracias. Honor a quien honor merece, siempre lo hemos dicho. Y bueno, en Sember están las puertas abiertas para que usted pueda dar cualquier tipo de curso, capacitación, y también invitar a los participantes a sus diversas clases, ¿no? Y también a los libros, a las obras que usted es autor. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Estoy de verdad emocionado y quiero que nuestros compañeros que están en esta línea tomando estos datos también se contagien con el espíritu de quiero conocer más. Gracias. Gracias a usted, doctor. Y bueno, gracias a todos los participantes en este día que nos acompañaron. Una vez más, Sember formando expertos forenses de la mano de profesionales, de expertos en las materias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los participantes, al invitado especial, al maestro Óscar. Muchísimas gracias. Adelante. Muy contento, muchas gracias. Nada más para que quede claro que el maestro queremos que nos acompañe de aquí de manera permanente hasta que él lo decida, que sea parte del cuerpo de docentes de Sember, independientemente a su gran departamento de investigaciones que él tiene, que él es ahora sí que él es el líder, él liderea ese proyecto, pero independientemente de eso, creo que debemos unir esfuerzos, hacer sinergia siempre en pos de los nuevos descubrimientos de la ciencia y sobre todo
las materias que tanto nos gustan y que no lo vemos tal vez ni siquiera como un trabajo, sino como algo que nos gusta hacer y que además nos reditúa ciertos honorarios, ¿verdad? Entonces, esperemos que el maestro a partir de hoy esté con nosotros y próximamente, en virtud de los acuerdos y esos sinergia que lleguemos, vamos a estarles informando de todos nuestros eventos próximos. Les agradezco de corazón, de todo corazón les doy las gracias y que pasen muy buena noche. Sean felices en el Día del Padre y todo el tiempo. Muchas Siempre. gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, un abrazo virtual. Gracias Un a abrazo. todos. Buenas Gracias. noches. Muy buen curso, gracias. Cuídense mucho. Igual, igual. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro Sergio. Gracias, Bye. Guadalupe. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Gracias, Hasta Víctor, luego. gracias. Hasta luego, Oscar. Hasta luego, Jackie. Muy buena noche a todos. Chao. Maestro Oscar, maestro Sergio, mis respetos, muchísimas gracias por su atención y su tiempo. Un gusto. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo hasta allá, hasta San Luis Potosí. Un abrazo, mi amigo. Señor maestro Sergio, que pase usted muy buena tarde. Feliz Igual, día. igual. Hasta pronto. Hasta luego.